¿Qué son patrones negativos de conducta? Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Link, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la segunda prédica de la serie Patrones Negativos de Conducta. Hermano, usted llegará a ser un perfecto hijo de Dios si se da cuenta de sus patrones negativos de comportamiento y los llega a corregir. Su fe podrá crecer rápidamente y podrá llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. La semana pasada expliqué la definición de estos patrones o formas negativas de conducta. Se refieren a la carencia tanto en sus modales, comportamiento, forma de expresarse, conducta o a su falta de empatía con otras personas debido a que ha pasado por etapas negativas en su proceso de desarrollo humano. A esto se denomina patrones negativos de conducta. En otras palabras, usted desarrollará esos patrones negativos de conducta y de pensamiento debido a que ha visto, oído y aprendido o ha sentido y ha tenido experiencias no buenas o incorrectas durante su crecimiento, es decir, durante su niñez. Dependiendo de la etapa de su crecimiento, podrá adquirir esos patrones negativos de conducta, sea en su conocimiento o capacidad de aprendizaje, en sus emociones, esto es, en su empatía hacia otros o en su comportamiento, modales o reacciones. Ahora bien, no pasar por estas fases en su crecimiento no solo significa que ha dejado de vivir una etapa en su vida, podrá asimismo significar que, como consecuencia de ello, puede haber desarrollado ciertos patrones de conducta negativos. Les pido algo, hermanos. Al escuchar esta serie de prédicas, procuren hallar cuándo, dónde y cómo han adquirido esa forma negativa de conducta en su vida. Entonces podrán corregirse rápidamente y eso será una gran bendición para ustedes. Si ha crecido en un medio ambiente o entorno no normal o disfuncional, tanto el pecado como la maldad podrán haberse enraizado en su interior más profundamente que en otras personas. Y si esa maldad está muy profunda, será difícil incluso que usted se dé cuenta de ello. Y más difícil será todavía que lo admita. Si el pecado está muy arraigado en su interior, será difícil que se percate de ello. Suponga que alguien desde niño ha tenido la costumbre de robar. Ha sido criado de esa forma. No se dará cuenta entonces que está robando cuando de hecho lo estará haciendo porque esa ha sido su forma de vida. Es lo mismo con la mentira. Los que siempre dicen mentiras no se dan cuenta que están mintiendo cuando de hecho lo están haciendo. Incluso si se les confronta, negarán haber mentido. Usted desarrollará una especie de mecanismo de autodefensa por el cual justificará su comportamiento y no sentirá que es malo el pecado que está cometiendo. Ahora bien, al escuchar la palabra de Dios, tratará de desechar esos pecados, pero requerirá de un esfuerzo mayor que el de aquellos que no tienen esos patrones negativos de conducta. Como el pecado ya está enraizado en su ser, deberá esforzarse más que otros, incluso si toma la decisión de despojarse de ello. ¿Saben por qué? Porque esos hábitos estarán muy dentro de su corazón. Hermano, si hay algo que no está muy arraigado en su ser, lo podrá dejar fácilmente. Sin embargo, si es ya un hábito en su vida, deberá luchar para dejarlo. Por ejemplo, los que han sido criados en un entorno violento donde las peleas, los gritos y los insultos son algo cotidiano, si algo los enoja en forma automática y natural, reaccionarán violentamente. Y es que no se les ha enseñado a controlar sus impulsos. Todo lo contrario, han aprendido a ser violentos. Si alguien los ofende o se sienten agraviados por cualquier cosa, por mínima que sea, automáticamente reaccionarán en forma violenta. No se darán cuenta si al golpear a alguien lo lastiman o no. Sucede lo mismo con los que viven en un entorno obsceno o con aquellos que se crían en un ambiente donde la mentira es un patrón de vida o con los que viven en un medio no normal. Al ver u oír todas esas cosas negativas y perniciosas, sin darse cuenta de ello, sus corazones, mentes y acciones quedarán marcados
Por eso reaccionarán de esa manera en forma instintiva. Ahora bien, incluso si no se han formado en un medio o entorno negativo o delincuencial, pero pecan varias veces, eso se hará un hábito o patrón de conducta en sus vidas. Sabrán que ciertas formas de comportamiento son pecado porque habrán oído la palabra de Dios. No obstante, continuarán haciéndolo y, en esa misma medida, su conciencia se hará cada vez más insensible al pecado. Han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y también han escuchado la palabra de Dios. Por eso sabrán lo que es el pecado. Sin embargo, continuarán pecando voluntariamente. Por cierto, sabrán que el pecado lleva a la muerte. Aún así, seguirán pecando. Conocerán que habrá un juicio final y que hay también un cielo y un infierno. Y a pesar de todo ello, continuarán pecando. En este caso, su corazón ya estará pervertido por el pecado. Incluso podrá decir que cree en Dios, pero lo hará en forma intelectual, cultural o religiosa. En realidad, no creerá en Dios. Si en verdad creyera, podría sentir el amor de Dios y saber que los ama. Esta clase de personas jamás traicionarán a Dios. Ahora bien, si aún sabiendo esto traiciona a Dios, eso quiere decir que tiene un corazón perverso. Y si continúa pecando 2 o 3 veces, entonces su conciencia se endurecerá. Esto es, se volverá insensible al pecado. Hay quienes les resulta difícil reconocer o aceptar sus fallas y más bien tratan de justificar su comportamiento arguyendo pretextos o elaborando razonamientos intelectualoides para ello. Si continúa haciendo eso, se convertirá en un hábito e inventará historias que podrán sonar plausibles en un momento dado. Así engañarán a los demás. Crearán mentiras tan elaboradas que los otros no se darán cuenta de ello. Más bien, los demás pensarán que son graciosos. No obstante, la realidad es que esas personas están mintiendo. Les digo algo, hermanos. Al llegar al nivel del espíritu, los que acostumbraban a hacer bromas ya no lo harán. ¿Saben por qué? Porque de por sí en las bromas hay mentiras. Y hacer bromas mintiendo no es ninguna broma para Dios. Y es que para hacer que otros se rían, deberá decir alguna mentira en forma de broma. Hermanos, no deben contar chistes ni hacer bromas porque, si lo hacen, los demás no podrán confiar en usted. Pensarán que usted no toma las cosas en serio y que no es alguien responsable. No será confiable. Y si continúa haciéndose el gracioso ante los demás, sin darse cuenta podrá decir mentiras para su propia conveniencia. Y si alguien se lo saca en cara, usted cínicamente lo negará. Si ya está haciendo esto, será mejor que examine su corazón y se corrija inmediatamente. Deberá aceptar que la mentira ya está enraizada en su ser. Solo así podrá extirpar esa raíz de maldad. Otro mal hábito. Si tiene la mala costumbre de andar quejándose de todo, eso se volverá un patrón negativo de conducta en su vida. Y, sin darse cuenta ni haber motivo alguno para ello, continuará quejándose. Los que se irritan o se enojan fácilmente por cualquier cosa, eso se reflejará en sus rostros inmediatamente y les saldrán arrugas por toda la cara. Se podrán hacer masajes faciales o cirugía estética, pero las arrugas no se le irán. Su rostro parecerá un mapa lleno de rayas. Hermano, siempre debe sonreír. Una pregunta. ¿Han visto alguna vez a alguien con estrabismo? Esto es, que tiene sus ojos desviados. Si esas personas tuvieran una mirada gentil y amable, eso también reflejaría un carácter dócil y gentil. Por eso, hermanos, siempre les estoy pidiendo una y otra vez que anhelen llegar al nivel de la santidad, que oigan solo la verdad, que piensen siempre en la verdad y vean todo de acuerdo a ella. En especial, les pido esto a los jóvenes, que corten con todo lo mundano y solo se enfoquen en las cosas espirituales. Ya han aprendido los diferentes niveles de fe y saben, asimismo, la forma
de crecer espiritualmente. Sin embargo, si no quieren hacerlo, si no anhelan con todo su corazón llegar al nivel del Espíritu y se conforman solo con vivir una vida cristiana mediocre con tal de ser salvos, eso será muy peligroso para ustedes. Si llega al nivel del Espíritu, su vida de fe será estable y firme y tendrá la completa seguridad de su salvación. No cambiará ni abandonará su fe bajo ninguna circunstancia. Su fe será constante y marchará firme hacia la Nueva Jerusalén. Hermano, si no crece en su nivel de fe, su vida cristiana será inestable. Usted no sabe cuándo será tentado, ni si algún día va a pecar o si en algún momento cometerá alguna obra de la carne. Por eso, todo aquel que crea estar firme en su fe, no se confíe, no subestime a Satanás. Usted cree estar firme en la roca de la fe, pero aún no ha llegado a la santidad porque aún tiene deseos de la carne, celos, envidia, mal carácter, resentimiento, corazón engañoso, codicia, corazón cambiante, etc. Deberá tener un corazón sincero y una plena certidumbre de fe, tal como señala el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, y tendrá esa perfecta fe cuando llegue al nivel del Espíritu. Antes de eso, tenga cuidado de no caer. Incluso si cree que está firme en su fe, no sabrá en qué momento puede ceder ante tal o cual tentación o ser engañado por el enemigo. Y a pesar que vive una vida cristiana comprometida exteriormente, solo podrá llegar al primer reino de los cielos o al paraíso, y si cede al pecado, irá al infierno. Le pregunto, ¿por qué quiere arriesgar de esa manera su salvación? Si ya tiene la promesa de gloria en el cielo, ¿por qué elegir lo malo? No sea necio ni tonto. Hermanos, si un estudiante se esfuerza y estudia, podrá ingresar a una buena universidad. Una pregunta, ¿habrá alguien en el mundo que estudie mal a propósito? Tal vez pueda haber jóvenes que, a pesar de haberse esforzado, no han dado un buen examen de admisión, pero al menos, si se esfuerzan, podrán alcanzar un nivel promedio. No obstante, si por ejemplo no dedica tiempo al estudio del inglés, no podrá leer ni siquiera un aviso o letrero en ese idioma. Como les decía, si no conoce la verdad, le tomará mucho más tiempo darse cuenta de esos patrones negativos de conducta y corregirlos que conociéndola. Ahora que ya conoce la palabra, no deberá ceder al pecado ni a la maldad porque podrían crear en usted más de esos patrones negativos de conducta. Sin embargo, a veces esos patrones negativos no son hábitos adquiridos durante su vida, sino que provienen de su propia naturaleza. Ya he dado antes un ejemplo de ello. Se trataba de una hermana que tenía una naturaleza innata negativa y pesimista en relación a todo. Este patrón negativo de pensamiento le impidió por muchos años crecer en su nivel de fe. Sí, ella tenía fe. No obstante, no podía continuar creciendo en su vida espiritual. Todo el tiempo se estaba lamentando por algo. Este sentimiento negativo fue en aumento en ella y debido a esa depresión mental no podía mostrar su fe en hechos. A pesar que amaba a Dios, al Señor y a su pastor, no tenía la confianza necesaria para acercarse a Él. Se autolimitaba por ese sentimiento malo de autoconmiseración. Hermano, esta clase de pensamiento pesimista le impedirá crecer en su nivel de fe. Sin embargo, incluso ese patrón innato negativo de pensamiento podrá ser transformado en la medida en que su pensamiento y su corazón también sean transformados por la palabra. Para ello, deberá depender y confiar en el Padre Celestial como un niño confía en su Padre y declarar con sus labios cosas positivas y adoptar una actitud entusiasta y activa en su vida. Los que tienen esa clase de pensamiento pesimista deberán tener presente algo. Ellos pueden tener fe. Sin embargo, debido precisamente a ese patrón negativo de pensamiento, algunos
de sus familiares podrían enfermarse a pesar que no hayan pecado. He visto casos así. Hay hermanos que podrían haber crecido en su nivel de fe, pero debido a esos patrones negativos de pensamiento, no lo han podido hacer. Ahora bien, entre esposos no se presenta relación de parentesco consanguíneo, son una sola carne, pero si están separados, no habrá relación alguna entre ellos. Así es la relación conyugal. No obstante, entre padres e hijos, la cosa es muy diferente. Son muy cercanos el uno al otro. Igual, entre hermanos de familia. En estas relaciones familiares existen esos lazos espirituales invisibles que es el lazo familiar. Por ello, si el esposo comete un pecado grave, eso afectará de una u otra forma a la esposa y viceversa. Si los padres pecan, eso afectará la vida de los hijos y eso también sucederá inversamente. Lo mismo sucede entre hermanos. Es algo raro, pero puede ocurrir. ¿Saben cuándo puede suceder? Cuando son lo suficientemente cercanos como para hacerse responsables el uno del otro. Entonces, podría establecerse ese lazo de unión espiritual. También puede haber ese tipo de ataduras entre abuelos y nietos. Ahora bien, la pregunta que se debe estar haciendo es, ¿cómo funcionan esos lazos o ataduras espirituales? Les doy un ejemplo. Una esposa vive una recta vida cristiana y su esposo no lo hace. Más aún, el cónyuge vive pecando. Ese pecado causará consecuencias en la vida de la esposa. Ahora bien, si la esposa vive en el pecado, en ese caso, las consecuencias de ese pecado caerán sobre la vida de su esposo. Y si son los padres los que viven en el pecado, las consecuencias de ello recaerán en la vida de los hijos. ¿Saben por qué? Porque hay un lazo espiritual que los une. Por eso, en el caso de la idolatría, las consecuencias de ese pecado alcanzarán hasta la tercera y cuarta generación. Ahora bien, si quiere cortar con esa atadura, deberá llegar al nivel del espíritu. El espíritu y la carne no pueden coexistir. Por ello, deberá alcanzar ese nivel espiritual. Y aún si su cónyuge vive pecando, las consecuencias de ello no lo alcanzarán. ¿Saben por qué? Porque el espíritu y la carne están totalmente separados. Solo si está en la carne, las consecuencias del pecado familiar lo podrán alcanzar. Si llega al nivel del espíritu, no lo podrán hacer. El castigo o la maldición que alcanza hasta la tercera o cuarta generación solo afecta a los que aún viven en la carne. La Biblia claramente señala que ninguna condenación hay para los que aman a Dios y viven en forma recta. Si en verdad cree en Dios, sirve en su obra y vive una recta vida de fe, no habrá maldición ni condenación alguna sobre usted ni sobre su descendencia. En el momento en el que llegue al nivel del Espíritu, Dios lo protegerá e intervendrá personalmente en su vida. Por eso, el enemigo no lo podrá tocar. Estarán dentro de la cobertura de Dios y el enemigo no podrá penetrar ese escudo espiritual. Por ello, estará liberado de toda atadura con su pasado. Si usted piensa que no puede vivir una recta vida cristiana por el pasado de sus ancestros que han adorado ídolos o imágenes, déjeme decirle que está equivocado. Hermano, hermana, llegue al nivel del Espíritu y todo le irá bien. ¿Cuántos lo creen? Por eso, siempre les estoy diciendo que deben cortar con todo lazo carnal hacia su familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que debe amar espiritualmente a su familia. Nuestro Señor dijo, todo aquel que deje hermanos, hermanas, padre o madre por mí, recibirá 100 veces más. Es decir, despójense de todo amor carnal y tengan amor espiritual.
entonces Dios los podrá bendecir 100 veces y más, tal como lo promete su palabra. Ahora bien, esto no quiere decir que si su cónyuge no vive una correcta vida cristiana, lo debe abandonar. Quiere decir que esa situación la debe tratar espiritualmente. Hermano, hermana, llegue al nivel del Espíritu y podrá tratar, amar y ministrar a su cónyuge y a su familia espiritualmente. Hermanos y hermanas en Cristo, antes de llegar a la roca de la fe, se puede afirmar que todos tienen uno o más patrones negativos de conducta. Si contrasta su comportamiento con la palabra de Dios, todos tendrán alguna carencia o mal hábito. Al formar su ego o yo, dos factores se juntan. Uno que se hereda o proviene de su naturaleza innata y otro que se forma por lo que ve, oye, siente y aprende a través de las experiencias propias en su crecimiento o desarrollo humano. Sin embargo, la mayoría de esos elementos que forman su yo son falsos. El yo o ego se refiere a aspectos físicos o carnales referidos a su autoestima o a su propia identidad, y se forma desde su nacimiento. Por ejemplo, una diaconisa tiene su propio ego y yo tendré el mío. Cada uno es diferente. Todos forman su yo o ego en base a lo que ven, oyen y han aprendido durante su vida. No obstante, esos elementos que han formado su ego son en gran parte falsos. Y es que no todos han crecido viendo, escuchando o diciendo siempre la verdad. Si usted hubiera crecido aprendiendo solo la palabra de Dios desde su nacimiento, entonces su ego estaría lleno de la verdad. Hay algunos hermanos cuyos padres al concebirlos ya habían llegado a la roca de la fe. Si dos padres que han llegado al nivel del espíritu tienen un bebé, ese niño nacerá con tendencia a llegar al nivel del espíritu y crecerá dentro de ese entorno espiritual. Y como los padres los criarán en la palabra, todo lo que vean y oigan será asimismo en base a la palabra. Por eso tendrán un mejor entorno para crecer espiritualmente. Y cuando vengan a la iglesia, igualmente escucharán la palabra de Dios. A pesar que tengan contacto con el mundo, eso no los atraerá. ¿Saben por qué? Porque sus padres les habrán enseñado esos valores espirituales y, asimismo, porque ya tendrán una conciencia espiritual. Así superarán toda tentación o deseo por el mundo. Simplemente lo bloquearán y así no llegará a su mente. Por eso crecerán espiritualmente. No obstante, esto no es lo común o lo general. Hay un caso entre mil. La mayoría forma su ego-yo no en base a la palabra de Dios. Esto es, lo forma en base a valores distorsionados o falsos.
en ese ego ya hay maldad y pecado. También forma una conciencia o escala de valores propia, la cual le será difícil de cambiar debido a que cree que es la correcta. Lo que les voy a decir es muy importante. Presten atención, por favor. Los que en verdad desean llegar a la roca de la fe y al nivel del espíritu, pero aún no lo pueden lograr, les digo que es precisamente debido a su ego o yo. Es decir, debido a esa arrogancia que lo lleva a pensar que siempre está en lo correcto. Esa excesiva autoestima o creerse superior a los demás le impedirá crecer espiritualmente. En las reuniones de oración deberá hallar esos patrones de pensamiento y de comportamiento arrogantes y deberá despojarse de todos ellos. Hermanos, una vez que halle ese ego, le será fácil despojarse de él. Ahora bien, hay otros casos en los que uno forma ese ego en base a la palabra de Dios o a su propio concepto de lo que es bueno o justo. Creen que viven una correcta vida cristiana, es decir, han formado su propio concepto de lo que es recto y bueno y por eso piensan que siempre están en lo correcto. Saben la palabra de Dios. Por eso creen que lo que hacen es lo indicado. No obstante, ¿qué es lo que dice la palabra sobre esto? Dice que lo único correcto es lo correcto para Dios, no lo que usted cree que es correcto. Hermanos, todos tienen su propia forma de pensar. Y es eso precisamente lo que motiva desavenencias y desencuentro entre amigos, esposos, padres e hijos y hermanos en Cristo. Todo es producto de esa obstinada forma de pensar de cada uno. Y eso hace que haga sentir mal a los demás. Una pregunta, ¿por qué discute la gente? Es porque cada uno tiene su propio criterio y su propia forma de pensar y cree que eso es lo correcto. Sin embargo, los que son maduros espiritualmente no discutirán con los demás. Jamás causarán conflictos ni malos entendidos. ¿Saben por qué? Porque no son obstinados ni desean imponer su forma de pensar. Su forma de ser siempre se basará en la palabra de Dios, no en su propio criterio. Por eso, no discutirán con otros. Nunca causarán problemas. Jamás se molestarán. Siempre estarán gozosos y mantendrán una buena relación con los demás. Cuando se reúnen hermanos que son maduros en la fe, nunca se presentan desavenencias. Siempre hay gozo y contentamiento en todo. Ahora bien, hay asimismo algunos patrones negativos de conducta que motivan que alguien se aleje de la obra de Dios. Deberá darse cuenta de ello y luego desechar uno a uno esos malos hábitos para llegar a ser esa novia perfecta del Señor. Hermanos, la novia del Señor no debe tener mancha alguna. Por ello, si no se despoja de todo patrón negativo de conducta y de todo mal hábito, no podrá llegar a la roca de la fe. Sin embargo, algunos de esos malos hábitos no son producto ni resultado de no conocer principios espirituales. Muchas veces es simplemente la falta de sentido común y de buenos modales en su trato social. Algunos cristianos que claman a los cuatro vientos, que creen en el Señor, carecen del mínimo sentido común, cosa que en forma natural deberían tener. Por ejemplo, esto se puede referir a modales socialmente aceptables en su comportamiento, tales como su forma de comer o de conversar. En lo que respecta a sus modales en la mesa, una hora de enseñanza no bastaría. Yo podría hacer varias prédicas sobre este tema. Es lo mismo con su forma de hablar o conversar y con sus modales en público. Esto incluye no alzar la voz demasiado, no escupir al hablar o no hablar con la boca llena cuando está comiendo. Hay quienes vociferan al hablar en un restaurante y molestan a los demás comensales. Deberían cenar en un ambiente tranquilo y conversar en voz baja mientras lo hacen, pero hay algunos que cuando comen pareciera que estuvieran peleando.
Hacen ruido y eso motiva que la gente a su alrededor los observe. Sí, hermanos, hay comportamientos que molestan a los demás. Otro ejemplo es su forma de orar. Deberá orar clamando, no gritando. Clamar es bueno, gritar no lo es. Otro caso es de aquellos que estacionan sus carros en cualquier lugar porque simplemente están apurados. O los que, ya tarde por la noche, cuando la mayoría está durmiendo, hablan gritando mientras caminan por la calle en áreas residenciales. O los que se meten en la fila de los cajeros de los supermercados porque quieren salir antes. ¿Cómo se les llama a estos? En algunos países les dicen los colones. Estas personas son egoístas y maleducadas. Por supuesto, estoy seguro que ningún miembro de esta iglesia Manmin haría eso, ¿verdad? Hermano, no solo usted está apurado, hay muchos otros que también lo están. Así que empiece por respetar el derecho de los demás para que así respeten el suyo. Incluso si yo no les mencionara estos malos hábitos en estas prédicas, todos ustedes deberían saber que hacer esto es de muy mala educación. Y esto no se trata de su nivel de fe, tiene que ver con su educación y con los buenos modales que debe tener en su vida diaria. Sin embargo, a pesar que diga y rediga que cree en Dios y que anhela llegar a la santidad, si no se despoja de su actitud egoísta, continuará haciendo esas cosas. Si no puede buscarle beneficio de los otros y más bien incomoda a los demás, no teniendo la mínima prudencia ni buenos modales requeridos que tiene incluso la gente del mundo, ¿no cree entonces que podrá llegar al nivel del Espíritu? Ahora les compartiré ciertos aspectos que deberá aprender a fin de llegar a ser esa novia perfecta del Señor. Las pautas o normas de comportamiento social aceptadas por la sociedad y aquellas que tenía el Señor aquí, en este mundo, no son del todo diferentes ni opuestas. Los que se comportan como lo hacía el Señor también guardarán las normas de educación en la sociedad. Para llegar a ser perfectos como novias del Señor, deberá examinar igualmente todos estos aspectos de comportamiento social. En la medida en la que se despoje de toda forma de maldad de su corazón, de manera natural suplirá esa falta de educación o de buenos modales. Y si, a pesar de haberse esforzado, su crecimiento se ha detenido en el tercer nivel de fe, el percatarse de esos patrones negativos de conducta lo ayudarán considerablemente para continuar creciendo espiritualmente. Hay muchos que detienen su crecimiento espiritual en el tercer nivel de fe justo antes de llegar al cuarto. Ellos deberán escuchar atentamente esta serie de prédicas y hacer que cada una de ellas cale en lo más profundo de su ser. Amados hermanos en Cristo, a partir de ahora les voy a dar ejemplos específicos de cómo ciertas circunstancias forman estos patrones negativos de conducta o malos hábitos. Hace mucho tiempo, cuando toda la familia vivía junta en casa, se aprendía a dar y a recibir amor entre los miembros de esa familia. Cada uno sabía el rol que debía desempeñar en el orden familiar y lo obedecían. Se servían el uno al otro al ver, obedecer y aceptar ese orden ya establecido en la familia. Es lo mismo en el trabajo o centro laboral. Hay ciertos rangos o categorías en una compañía o empresa. Todos los empleados, en forma natural, saludarán con mucho respeto al gerente general o presidente del directorio, igual al vicepresidente. Todos, excepto el presidente de directorio, le harán una reverencia o lo saludarán primero. Hay un orden. Lo mismo sucede dentro del gobierno, empresas, colegio y toda organización o institución. Si esa jerarquía no se respeta, todo será un caos. Volviendo al ejemplo de la familia, si vivían con personas mayores educadas, en forma natural los niños aprendían buenos modales al verlos comer, conversar y expresarse y saludar. Ahora bien, hay que entender bien esto. Tan solo cultivar buenos modales exteriormente no lo llevará a la santidad.
En su vida de fe, usted deberá tener buenos modales hacia los demás. Asimismo, deberá ser amable, gentil y bondadoso. Hermanos, en la medida en que una familia viva junta, sus miembros no podrán buscar su propia conveniencia. Tendrán que aprender a convivir con los demás y en forma natural aprenderán a tener en cuenta las opiniones de los demás miembros e igualmente a ceder y a sacrificarse por amor a los otros. Por el contrario, si no pasa por esta experiencia, le será muy fácil desarrollar patrones de conducta negativos en esta área o aspecto de su vida familiar. Por ejemplo, algunos son criados en una familia donde sus padres gritan y se pelean todo el tiempo. Otros han crecido en un entorno familiar disfuncional o durante su niñez han sido abusados por parientes adultos. Otros niños han sufrido la experiencia traumática del proceso de divorcio de sus padres. Si estos niños durante su crianza no han recibido el amor y la seguridad propios de un hogar estable y funcional, sino más bien han experimentado dolor y miedo, lo más probable es que desarrollen una personalidad inestable y una forma pesimista y negativa de ver la vida. Les será difícil confiar en los demás y no podrán compartir sus vivencias con otros. Les será difícil incluso interrelacionarse socialmente. No serán fáciles de sobrellevar. Los niños que viven en un entorno diario de violencia familiar es muy probable que luego de adultos imiten el comportamiento de sus padres a pesar que rechacen la violencia de ellos. Por ejemplo, una nuera que es maltratada por su suegra posiblemente piense que cuando llegue el momento, ella será una suegra amable y afectuosa con su futura nuera. Sin embargo, cuando ella se convierta en suegra, lo más probable es que se vuelva aún más dura, tosca y brusca con su nuera. Será impulsivamente violenta y no podrá controlar sus emociones. Ahora bien, si estos patrones de conducta son más graves, entonces algunos podrán desarrollar en su corazón una insensibilidad inusual. Hermanos, si alguien le ha tenido miedo o ha odiado a sus padres en vez de amarlos, le será muy difícil sentir amor hacia Dios. Hay quienes no pueden sentir el amor de Dios. Tienen fe, saben que Dios es amor, sin embargo, no pueden sentir su amor. Y es que durante su crecimiento han adquirido y desarrollado esos patrones negativos de conducta. Tal vez no han sido amados durante su niñez y por ello no pueden dar amor. Hermano, uno no puede dar lo que no tiene. Hay quienes se quebrantan y lloran tan solo al oír que Dios los ama. No obstante, hay otros que no derraman ni una sola lágrima, ni aun después de haber escuchado del gran amor de Dios, quien envió a su único Hijo para morir por nuestros pecados. Sí, hermanos, hay quienes se quebrantan hasta las lágrimas tan solo al confesar su amor a Dios. Lloran al oír testimonios conmovedores de otros hermanos. Sin embargo, hay algunos que no lo hacen. No se conduelen cuando otros pasan por pruebas o dificultades. No lloran cuando otros lloran. Todo esto sucede por esos hábitos negativos de conducta que vienen arrastrando de su pasado y que los deben haber adquirido en algún momento de su educación o crianza. Lo que deben hacer es hallarlos y corregirlos. En la Biblia pueden leer este pasaje que dice que deben regocijarse con los que se regocijan, deben llorar con los que lloran. No obstante, hay quienes simplemente no son así. Emocionalmente son estériles, parecen un desierto. No están tristes cuando deberían estarlo. Hay quienes no lloran ni aun cuando se muere un familiar cercano. Como han tenido temor u odio hacia sus padres en vez de amor, les será difícil sentir amor hacia Dios. Repito, ni aun escuchando del inmenso amor de Dios o del sacrificio del Señor en la cruz, su corazón se conmoverá. Por ejemplo, aquellos que han vivido una vida dura y al final han alcanzado el éxito en términos monetarios, los llamados hombres de éxito, son muy propensos a adoptar estos patrones negativos de conducta. No se interesan por los demás, se rigen por el principio que siempre deben vencer y prevalecer a toda costa. Solo se preocupan por sí mismos y a pesar que todos vivimos en este mundo, esas personas tienden a desarrollar esos patrones negativos de conducta. Si crecen de esa manera, es decir, acostumbrados a este tipo de actitud, lograrán tener éxito en el mundo, pero pasarán por muchas pruebas y dificultades.
Por eso será muy probable que carezcan de amor y compasión. No se sentirán impactados ni aun si escuchan que alguien ha sacrificado su vida por amor. Además, si han cometido pecados demasiado graves en su vida, tendrán patrones pervertidos de conducta muy enraizados en su ser. Verán con miedo a Dios, solo como un juez temible y duro. Esta clase de personas, en la mayoría de los casos, no podrán tener ni mantener una relación de amor con Dios, a pesar que aparenten vivir una vida cristiana fiel luego de haber aceptado al Señor como su Salvador. Hermanos, deben cortar todo tipo de atadura carnal hacia su familia. Amen a su familia con amor espiritual. Hoy en día, muchos hermanos y hermanas están creciendo espiritualmente. Ya hay muchos que han llegado a la roca de la fe. Por eso les puedo predicar sobre esto. De otra manera, me sería muy difícil compartir estas prédicas porque las podrían malentender. Sin embargo, ahora las podrán comprender. Nuestro Señor dijo tajante y estrictamente que se debe cortar con todo tipo de afecto carnal. ¿Recuerdan el pasaje en Mateo capítulo 12, donde el Señor estaba enseñando a sus discípulos y en ese mismo momento llega su madre con los otros hermanos de Jesús a verlo? Le preguntó, cuando el Señor oyó que su madre y sus hermanos habían venido a verlo, ¿acaso salió y dejó todo para saludarlos? Claro que no. En Mateo capítulo 12, versículo 48, el Señor le pregunta al que le dijo esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? A ver, hermanos, el Señor le está preguntando, ¿quiénes son sus padres y quiénes son sus hermanos? El mismo Señor nos lo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 50. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. En otras palabras, los que no hacen la voluntad de Dios no tienen parentesco ni relación alguna con Dios. Es decir, la carne es carne y el espíritu es espíritu. El Señor siempre escogió la relación espiritual. En su vida de fe deberá discernir entre el espíritu y la carne. Hay muchos que no pueden crecer espiritualmente y llegar a la roca de la fe precisamente porque aún tienen esos patrones negativos de conducta, es decir, priorizan lo carnal en vez de lo espiritual. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, si vive una vida cristiana carnal, su naturaleza pecaminosa se sentirá cómoda. No habrá razón para morir a sus instintos, ni criterio propio, ni malos hábitos. En otras iglesias hay hermanos o hermanas que son valorados porque asisten a los servicios, vienen a la oración, dan su diezmo y ofrenda, etc. Pero para mí eso no es así. Es bueno hacer todo lo anterior. No obstante, es más importante despojarse de toda obra y deseo de la carne y crecer espiritualmente. Sí, hermanos, eso es más valioso para mí. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Hoy he predicado acerca de esos patrones negativos de conducta. Ayuda a tus hijos a percatarse de esos malos hábitos y así puedan despojarse de todos ellos y corregir sus vidas. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre
de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede superar estos patrones negativos de conducta que le impiden llegar a un nivel espiritual perfecto? Querido público, esperamos que a través de esta prédica del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, todos lleguen a alcanzar la santidad y así lleguen a ser verdaderos hijos de Dios. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes.